buenas tardes. Gracias por estar aquí y espero que ustedes disfruten mucho de este delicioso café colombiano. Es para mí un placer presentar a Ignacio Anzoátegui. Ignacio eh, es un amigo colombiano, es un amigo de Colombia y él trabaja en el Departamento de Inmunología y de Alergología en Vizcaya, España. Es presidente de la Organización Mundial de Alergias, es miembro honorario de la Sociedad Mundial de Alergias y nos va a hablar acerca de la inmunología y otros caminos en la inmunoterapia. Gracias por estar aquí. Very much, Carlos. It's for me a great pleasure to be here. Para mí es un gran placer estar aquí en Cartagena. Creo que es la 7ª vez aquí en Cartagena y debo decir que también he estado en distintos lugares en Colombia y para mí es un gran placer estar aquí. Bien, el tema que yo voy a hablar es que ustedes van a hablar, dice inmunoterapia para ácaros y otras rutas. Desafortunadamente no es muy significativo yo hablarles de otras rutas. La mayoría de las otras rutas es más para polen y otro tipo de condiciones, no para ácaros. Por eso yo simplemente dejé mi charla de inmunoterapia y quiero hablarle un poco a ustedes sobre la inmunoterapia. Primero que todo me gustaría hablar un poco de la inmunoterapia alergénica. Esta definición debe ser cambiada porque esta dice que es la administración de las cantidades incrementales de un alérgeno. Hay muchos productos que no requieren únicamente hacer este incremento gradual, entonces con las mismas dosis. Entonces esta ruta debe cambiarse, pero lo que sí no debe cambiarse en la definición es que es efectiva en ameliar, en bajar esos síntomas asociados con la exposición subsecuente al alergeno. Por supuesto, el conocimiento de la alergia, de la inmunoterapia, es paralelo de lo que se ha descubierto del sistema inmunológico desde el principio, desde el inicio, era la ruptura y la capacidad de la liberación de la inmunoglobulina E, así como otros factores que más adelante Movichel explicará de manera fantástica. Lo que hay aquí es la inmunoterapia. Ha movido a lo largo de los años y hemos hablado de la experiencia clínica a la evidencia clínica. Y por favor, nosotros quiero empezar con este estudio, el cual es desde 1954, con el profesor Franklin. Y miren que él mostró que aquellos pacientes que estaban recibiendo tratamiento activo estaban obteniendo muchos mejores resultados comparados con aquellos que estaban ningún tratamiento, no recibían ningún tratamiento. Bueno, aquí está el doctor Franklin, tiene 105 años actualmente y aún vive, pero él aún inclusive participa en los congresos y trabaja. Así que yo les recomiendo cuando ustedes prescriban y hagan mucha inmunoterapia, bueno, miren, van a durar bastante, así que es bien importante que ustedes realicen inmunoterapia. Bueno, él, de hecho, fue quien produjo este artículo. Entonces, nosotros pasamos de la medicina basada en eminencia a la medicina basada en evidencia. Y conocemos estudios de metaanálisis que son muy importantes para definir en la medicina basada en evidencia. De hecho, nosotros hemos publicado este año este artículo, también las guías pronto van a salir, que dicen y hablan de el significado de la inmunoterapia alergénica sobre la prevención. Aquí tenemos ciertos problemas porque no tenemos tantos artículos. ¿Quién está dando inmunoterapia que el paciente que no es alérgico a nada? Entonces no conocemos datos con respecto a la prevención primaria. Y por supuesto, al final, solo 32 estudios fueron para énfasis cualitativo y solo 17 fueron capaces de concluir. Miren como la mayoría de ellos no están en una alta calidad y los otros no tienen datos que son muy heterogéneos. Entonces, este metaanálisis fue muy complejo, muy complicado y también tuvimos no solamente para los controles, el estudio control, pero también para los controles antes y después.
todos presentan baja calidad. Entonces, lo que nosotros definimos es que no hay una evidencia consistente para el cuerpo limitado de la evidencia de estudio controlada que la inmunoterapia puede prevenir ese primer inicio de la enfermedad alérgica. No, tal vez puede ser diferente, pero nosotros de hecho no tenemos datos. Lo que sí es claro, aquellas bases que reciben inmunoterapia porque estaban sufriendo de alguna rinitis alérgica, ellos tuvieron una reducción sustancial en el riesgo de desarrollar asma, por lo menos en un corto plazo. Las conclusiones de este estudio sistemático es que había una evidencia muy limitada para apoyar el uso de la inmunoterapia para hacer la capacidad preventiva, y también basada en la evidencia actual pudimos concluir que la inmunoterapia previene el desarrollo de esa primera enfermedad alérgica, pero también muestra un beneficio a corto plazo en prevenir asma en aquellos que tenían una rinitis alérgica. Bueno, ¿qué ocurre con el asma? Bueno, este es Cochrane, colaboración, el equipo, él inició en el 2004, y solo me gustaría hacer una breve historia. Él hizo 88 estudios y la mayoría de ellos era para los ácaros domésticos, y la conclusión es que la inmunoterapia reduce los síntomas del asma y el uso de los medicamentos para el asma y mejora la hiperreactividad bronquial. Y esto tiene evidencia A, lo cual es claro que es un efecto muy, muy positivo también para asma. Aquí está este estudio y pueden observar que hay muchos estudios que evaluaron el efecto de la inmunoterapia en asma, no solamente subcutánea, sublingual, y al final hay 15. Lo importante es que nosotros podemos observar aquí que el metaanálisis de doble ciego para estos puntajes, para esta clasificación, siempre estaban a favor de la inmunoterapia en la mayoría de los casos, con excepción de estos dos. Si solo comparamos niños y adultos, podemos observar que en adulto es un poco más efectivo que en los niños. Bueno, este es el resultado del metaanálisis, en la cual es basada las guías que ahorita pues van a publicar muy pronto. ¿Qué ocurre entonces cuando hablamos de subcutáneo y sublingual? ¿Cuál es esa oportunidad? Tuvimos la oportunidad de escuchar al profesor Canónica y él es muy entusiasta de la inmunoterapia sublingual, pero deben conocer, porque inclusive yo fui entrenado en Italia. En Italia el 80% de la inmunoterapia es sublingual. Pero este es el único país en Europa que presenta esta situación. La mayor parte de los otros países es subcutánea para preferencia de inmunoterapia. Cuando miramos aquí el asma, el efecto de la subcutánea es mucho mejor si la comparamos con la sublingual. Entonces también podemos comparar los puntajes de medicamentos, de medicaciones. Es mucho mejor subcutáneo cuando lo comparamos con lo sublingual. Entonces las conclusiones fueron de que había unas reducciones sustanciales de síntomas y puntajes de medicamentos, medicaciones a corto plazo, con subgrupos y análisis confirmando los beneficios de subcutáneas y mostrando un beneficio frente al sublingual. No digo que no está trabajando, pero puedo decir que el subcutáneo está mucho mejor que la sublingual. Esto realizado en un estudio de metaanálisis. Se requiere de mayor evidencia para una disminución de la hiperreactividad de las vías aéreas específicas y que mejore la calidad de vida de los pacientes con asma. Esas exacerbaciones en el control de asma y con inmunoterapia no es conclusivo. Esto aún necesita ser más estudiado y requiere de más investigación para tener una evidencia más concluyente. ¿Qué ocurre con la rinitis alérgica? El doctor Calderón también estudió, hay muchos estudios y casi siempre ellos están a favor de la inmunoterapia. En Cochrane también él realizó, después de que hay una reducción significativa en los puntajes de reducción. ¿Qué ocurre en los pacientes pediátricos? También hay metaanálisis, estudios de metaanálisis y estudios sistemáticos donde la evidencia suministra el apoyo para la eficacia de tanto sublingual, subcutánea para el tratamiento de la rinitis alérgica y asma en niños. Lo que vamos a ver más adelante es que este efecto es mucho más parejo cuando hablamos en la rinitis alérgica, porque en el asma hubo algunas diferencias.
Y estos beneficios pueden tener una influencia en la tolerancia y en la adherencia al tratamiento, especialmente con la parte subcutánea. Miren, en pacientes asmáticos que regularmente toman inhaladores, luego de un año el 50% de ellos abandonan el tratamiento. Entonces, imagínense tomar gotas que no están tomando y recibiendo un beneficio inmediato. Esta es una de las razones más importantes por las cuales se toman más manera subcutánea. Por eso nosotros tenemos la inmunoterapia de alergena y este estudio para también la rinoconjuntivitis, y aquí tenemos muchos más estudios para hacer estudios cuantitativos, casi 62. Casi todos, con excepciones de 2, están a favor de la inmunoterapia para rinoconjuntivitis alérgica, y podemos estudiar los síntomas y la medicación. La reducción en medicamentos siempre está a favor. Las conclusiones son de que la inmunoterapia es efectiva en lograr la importancia clínica a corto plazo para encontrar mejorías en los síntomas, medicamentos y un síntoma combinado. También hay una evidencia limitada en la efectividad a largo plazo actualmente, pero a corto plazo sí está evidente. De nuevo, quiero mostrarles este estudio. Esta es una declaración bien importante. Ya ustedes vieron esto esta mañana, pero me gustaría insistir. Nosotros necesitamos utilizar productos que siguen las recomendaciones. No es un causa-efecto. De nuevo, nosotros no podemos utilizar un producto de una compañía que no han tratado específicamente el efecto, la efectividad de ese producto. Debemos estar seguros. Es por eso la cual nosotros repetimos estas diapositivas donde tienen los requerimientos mínimos para adultos, niños, y hacer los estudios apropiados. Y de hecho, siempre debemos decir que este producto es bueno o malo para inmunoterapia. Y también esto es lo que la regulación EMA nos solicita. Es en Europa, y nosotros recomendamos que se haga unos análisis específicos del producto, no generalizados. Entonces, ¿qué ocurre? Otro problema es la polisensibilización. Sabemos que hay un 60% en España, un 61% en Francia, 80% en Estados Unidos, y este es un problema cuando hacemos inmunoterapia. Por ejemplo, actualmente las opiniones, el doctor Luengo hizo inmunoterapia con oligomonosensibilización en pacientes, siempre que debemos utilizar la sensibilización más relevante, y esto es muy importante. De hecho, esto hay evidencia que va a evaluar a nosotros ya para escoger ese paciente apropiado. Es importante que distingamos en aquellas alergias donde conocemos el primario, y estos son los métodos diferentes para hacer la sensibilización primaria y sensibilizaciones primarias, principalmente los profilinas, y también los hay un problema que yo quisiera mostrarles un ejemplo donde lo que vimos para el diagnóstico simplemente nos va a decidir todo. Esto es un sistema italiano. Hoy en día es un sistema, el paciente llena todos sus datos en el teléfono y luego puede analizarse a distancia, y es muy fácil y es muy útil porque puede mirar todos los síntomas, y usted puede preguntar, por lo menos en Italia, cómo son los síntomas del paciente que nosotros obtenemos del teléfono, y también cómo fue esa temporada de polen que estábamos llevando en ese tiempo. Este es el caso que les estoy mostrando. Este es un niño de Tivoli, de Italia, y tiene síntomas en abril, mayo, junio. Tenía un TPS positivo para la grama y árboles de aceitunas, y decían eran positivos para cuál, y pensábamos cuál es la inmunoterapia específica mejor para este niño. ¿Qué tenemos que utilizar? De acuerdo, reducir los árboles de olivas y grama. En el momento del pico, el paciente no presentaba un síntoma adicional, pero en el momento de la grama todos los síntomas están en paralelo. Entonces el paciente fue sensibilizado a ambos, tanto a la grama como a las olivas. Entonces, ¿cuál es la inmunoterapia ideal para este paciente? ¿Cuál es el mensaje? No hay
ningún método que va a sustituir una historia clínica. La historia clínica se hace sobre el diagnóstico. Luego, aquellos exámenes in vitro y aquellos exámenes por tamizaje, pues tendrán cosas muy buenas, pero siempre, siempre requerimos una historia clínica del paciente. Vamos a tener polisensibilización con una polisensibilización genuina o con una sensibilización panalergena o una polisensibilización en grupos homólogos o polisensibilización para unos epítopes múltiples. La polisensibilización no es polialergia. Es por esto, ¿cómo es que nosotros solo vamos a tratar a estos pacientes? ¿Cuáles estrategias? No dejar de hacer la inmunoterapia, hacerla simple, una única, múltiple o utilizar una inmunoterapia mixta. Y esto es lo que tenemos en el mercado. ¿Cuál es el costo de estos métodos? Muy bien. Otro problema que tenemos son las diferentes formas que nosotros lo hacemos en las diferentes partes del mundo. Por ejemplo, aquí lo que el doctor esta mañana mostró en los Estados Unidos y en Europa. En los Estados Unidos las mayores preparaciones se hacen en los consultorios. Hay diferentes alergenos. Tenemos unos extractos no modificados en Europa. Simplemente la preparación se hace en las fábricas de manufactura, generalmente 1, 2, algunas veces 3, no más, nunca. Y aproximadamente un 100%, 20% es no digamos la categoría, pero sí el tipo de alergeno que nos estamos produciendo. Para nosotros en Europa, nosotros miramos en los Estados Unidos así. Es como un bar que usted va, usted elige 20. Nosotros en España decíamos que cuando uno tiene tenemos aquí una presentación parecida que cuando queremos muchos invitados queremos agregarle más agua a la sopa, pues igual ocurre aquí con esto más o menos. Solo queremos comparar qué pasa con una inmunoterapia alergénica simple y múltiple. Vamos a basarnos en este estudio que fue realizado por Moisés Calderón y tenemos una inmunoterapia subcutánea de alergeno simple y tenemos aquí para los ácaros y tenemos esta de los diferentes para un alergeno simple subcutáneo. ¿Cómo funcionó esto? De manera sublingual y en tabletas, en pastillas, está muy bien, funcionan muy bien y mostraron eficiencia para que mostraban ser positiva. ¿Qué ocurre cuando utilizamos inmunoterapia mixta? Bueno, hay unos estudios muy buenos y los resultados son neutros. Entonces, algunos de ellos dicen que es bueno, pero otros dicen que no está bien. ¿Qué ocurre con esos alergenos mixtos para la inmunoterapia sublingual? No funcionó bien, no funcionó bien. Este artículo fue publicado por AMAR y no se obtuvieron buenos resultados. ¿Qué pasa con esos alergenos subcutáneos mixtos? Tenemos dos resultados distintos. Uno es neutro y el otro no es bueno. Entonces, ¿por qué estaban utilizando extractos iguales que no fueron polimerizados? Entonces, ¿qué ocurre cuando la mezcla se realiza con alergenos modificados como polimerizados y extractos de polen? Entonces los resultados fueron bastante buenos. Esta es otra diferencia que nosotros tenemos en España y en Alemania y otros países de Europa. Y vamos a mirar un estudio donde es un perfil seguro, comparable con aquellos de la grama, y se demuestra una eficacia contra tanto las temporadas de polen. Luego debemos tener en cuenta el tipo de los extractos de alergenos que estamos utilizando, si es acuoso, si es de liberación lenta o si es polimerizada. ¿Qué significa que esté polimerizada? Que el alergeno nativo sufre un proceso de polimerización y al final se tiene una simple cadena, una cadena única. Y podemos verlo acá. Ustedes pueden observar la gráfica de las diferentes proteínas, pero cuando se hace polimerización se vuelve una. Aquí podemos mirar las diferentes proteínas, cuando se polimeriza se convierte en una sola. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque la eficacia de los extractos son muy buenas
lo que hizo Antonio Nieto en este estudio, él hizo con respecto a los síntomas, están a favor de este tipo de inmunoterapia y también para la medicación están a favor de esta inmunoterapia. ¿Qué ocurre con los alérgenos mixtos? Se presentan problemas, pero debemos buscar unas mayores concentraciones de alergenos, una saturación inmunológica. Esto es teoría, ahora todavía no se puede explicar esto, pero tenemos una proteólisis y esta es otra diferencia que tenemos. Este estudio fue realizado por el doctor Enrique Fernández Caldas. Lo que ven en verde es el control después de 8 días y luego de 20 días. En azul pueden mirar la grama en conjunto con nativos. La actividad proteolítica de los ácaros destruyó la alergia, entonces después de 20 días ustedes no presentan ningún residuo de grama, pero utilizando DPT, extracto de polvo, no hay ninguna afectación. Entonces, gracias a la polimerización se puede perder esa actividad proteolítica y por esta razón podemos mezclar hoy en día. Hay una mezcla de grama y también polvo, ácaro en polvo doméstico. Esta mañana escuchamos que lo sublingual estaba creciendo en aumento. Bueno, hay datos en España. Quiero mostrarles que los nativos están bajando, las sublinguas están bajando y solo los polímeros están subiendo. Aún en el mercado de Alemania podemos evaluar, bueno, esto es en español, esto hasta mayor que el uso de sublingual y nativos. Otra situación que se presenta y que ya lo mencionamos, uno de los problemas del sublingual es la descontinuación, de descontinuar, y se descontinúan y hay estrategias que deben salir para mejorar la adherencia, pero esto es un factor importante. Ya hemos hablado hasta el momento de lo que tenemos, lo que había en el mercado. Tenemos subcutáneo, sublingual, tenemos también otros productos para ácaros, incluyendo pero también tenemos nuevas técnicas, nuevos productos como el epicutáneo, inclusive otras maneras de tratar de probar la inmunoterapia. Entonces tenemos unos nuevos grupos de perspectivas, nuevos mercados. Y con respecto a los intralinfáticos, a la administración de alérgenos intralinfáticos, el grupo de Thomas Grindick y ellos muestran diferencias usando diferentes protocolos y lo comparan con el regular, con la inmunoterapia regular y convencional. La diferencia es que la inyección es directamente en los nódulos linfáticos. Aquí solo se hace de manera subcutánea y que eventualmente va a llegar al nódulo linfático. ¿Qué miramos cuando hacemos la inyección subcutánea? Aquí esta es mucho más amplia, para la inyección linfática es mucho más específica. También dicen que no es dolorosa, por lo menos es claro que la mayoría de las pacientes se quejan de dolor, pero aún los autores dicen, bueno, esto es doloroso. Dicen, no, ellos no es doloroso. Miren, debemos ir con una ecografía, un ecógrafo y sencillamente se inyecta el producto y no siempre es muy fácil de hacer. Entonces, esta es la forma, estas 3 inyecciones, estas 3 vacunas, y estos son los momentos en que la eficacia se ha estudiado y también la durabilidad. Bueno, ¿cómo se hace esto con la inmunoterapia intralinfática? Se han hecho 3 estudios principales, uno con el alérgeno de gato y otro es también otro para inducido polen para la rinitis alérgica. En 20 pacientes mostraron mejoría en los síntomas y los parámetros también. Para el polen y la grama también una mejoría, solo basó los datos clínicos, pero hay otro grupo en Dinamarca que publicaron
Y hay datos completamente diferentes. Trabajaron grama con 45 pacientes y no hubo ninguna mejoría. ¿Qué ocurrió? Este grupo solicitaba y requería y decía que este ya estaba listo para entrar al mercado, y este último decía no se puede colocar en el mercado hasta que se realicen mayores trabajos, más trabajos. Hubo una discusión interesante porque esto utilizaron 4 semanas de intervalos y el último solo utilizó 2 semanas entre intervalo. Entonces entraron a discutir los artículos y le escribieron al editor y le dijeron muy bien, ellos utilizaron el mismo extracto de alergeno, la misma ruta como nosotros lo usamos, pero es muy importante que ellos no habían utilizado cada 4 semanas, y eso lo argumentaban también, que usándolo cada 2 semanas había cierta inflamación en el nódulo linfático que no se recuperaba, y también habían unos efectos secundarios con esto. Entonces estas personas de Dinamarca dijeron, bueno, estamos utilizando los protocolos para la inmunoterapia, no aquellos que se están utilizando para vacunación. Entonces aún eso está en discusión y esta es la situación que se está llevando, pero aparentemente esto va a ser un buen tema en el futuro. Otro método es la inmunoterapia epicutánea. Tenemos esta cinta con una cámara y luego el alergeno está dentro de esta cámara y se aplica dentro de la piel. La diferencia, miren, esto es con una vacuna del producto, va directamente a la parte grasa y luego llega, pero en el nódulo linfático, en este caso, en las citoquinas inflamatorias, luego cuando colocamos aquí, el parche se absorbe. Entonces tenemos las células dendríticas en el epidermis, estas simplemente capturan y luego van al nódulo linfático y luego la respuesta va a ser diferente. Esta es la base de cómo se trata esta inmunoterapia. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, el grupo de Tomás y Gabriela tuvo muy buenos resultados para la rinitis alérgica con grama, pero hay muy buenos resultados para algunas situaciones alimenticias, para las alergias de maní y también para el huevo en diferentes etapas, pero el de los manís es bastante positiva. Ese es el resultado de este tratamiento epicutáneo. Bueno, ¿qué hay con los receptores? Al principio nosotros estábamos solo enfocados en la respuesta de las diferentes patentes que estaban procesando, pero hay otras estructuras en la superficie que al principio no eran muy bien establecidas. Ven la inmunidad, pero estas son los receptores que son bastantes. El patrón reconocimiento. ¿Qué se pasa con esto? Es cuando nosotros, estos instrumentos satélites, ¿y qué pasa? Nosotros tenemos diferentes respuestas. Cuando tenemos patógenos que son capaces de activar estos receptores, el sistema inmune activa, pero con los alergenos que no son capaces de inducir el efecto del receptor, lleva y se va al TH2, y este es el problema. Los alérgenos llegan al receptor tipo TOL de la tipo 4. Entonces, estos tratan de activar los motivos de estimular de los receptores tipo TOL, y esto Dynamax intentó estudiar un poco más y los resultados no fueron tan buenos en la tercera fase. Fue muy bueno en la segunda y al final la compañía simplemente murió. ¿Por qué? Simplemente porque no fue exitosa, lo suficientemente exitosa. Otras aproximaciones es las partículas tipo virales, LPV, y hacen ensayos y pruebas. Lo que se está buscando con esto es que estas partículas son transportadas al nódulo linfático. Esto es la liberación en la célula, la liberación del CPG y luego la activación del receptor TOL9. De nuevo queremos producir una respuesta tipo 1. Y de hecho hay algunos resultados aún en esas fases con pacientes niños y con buen control de asma. Pero ¿qué ocurre al final? Al final no hubo suficiente
no hubo buenos resultados y esta compañía también falleció, murió. Ahora se están enfocando en los productos quirúrgicos en estos momentos. ¿Qué estamos mirando en los nuevos productos? El uso de péptidos, epítopes de células T. Siempre estuvimos hablando principalmente en el efecto de Marcus, perdón, se hizo estudios hablando de se invirtió muchísimo dinero. ¿Qué pasa con Circasia? Solo voy a hacer una breve historia. Circasia empezó como una compañía muy potente para el futuro. Circasia falló para mostrar efectos placebos y la compañía tristemente desapareció. Y finalmente, solo para mencionar otros sistemas como el sobrelapo de los péptidos para verificar solo los alergenos, la combinación de alergenos y también la fusión de proteínas e híbridos. El objetivo es de tener productos que inducen inmunogenicidad sin tener alergenicidad ni producir altas cantidades solo hacerlo DERP1 con el DERP2. Esto es únicamente para mostrarle los estudios. Probablemente van a haber muchos más datos en el futuro sobre esto. Lo que siempre tratamos es de tener productos con seguridad, con eficacia y también de conveniencia para el paciente. Esto es lo que nosotros estamos intentando hacer para inmunoterapia y realmente es la visión de la inmunización. Y quiero invitarlos al Congreso en Orlando y al final de año a Italia del 2018, donde nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias por su atención. Thank you, Dr. Ansat. Muchísimas